estas 4 razones que deben mostrar nuestro progreso en la santificación. En primer lugar, el cristiano es llamado a ser consecuente y decidido a no conformarse a este mundo, sino a la vida venidera por medio de la fe. Ese fue el primer punto que abordamos el domingo anterior. Hoy vamos a ver los 3 puntos, si Dios lo permite. En segundo lugar, el hombre que ha resucitado con Cristo pone su mirada en las cosas de arriba y muestra su conducta, ese fruto del Espíritu. La tercera razón, muestra su necesidad de madurar y abandonar cada día ese estado de inmadurez o niñez espiritual. Y finalmente, la cuarta razón es que muestra en su vida que camina con Dios y que no es artificial en esa vida nueva. Note que estas 4 razones es la evidencia de que en verdad una persona ha sido regenerada. Sin estas evidencias o sin este fruto espiritual, no es una vida consecuente a lo que Dios llama en esa santificación. O sea, alguien que profesa ser cristiano no puede seguir viviendo como el mundo o como su antigua manera de vivir. Debe de haber una transformación, un cambio interno y en su conducta externa que refleje que en verdad Cristo habita en él y que obedece sus mandamientos. Entonces son los frutos espirituales. La primera razón que veíamos entonces, abordamos en estas cosas pequeñas que nosotros debemos detectar en nuestra vida, pues estamos viciados muchas veces por esa antigua manera de vivir. Veníamos en esa manera, pero a través de la obra del Espíritu, en esa santificación nosotros mortificamos estos pecados, estas obras de la carne, para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y de esa manera Cristo crezca en nosotros. Amén. Miramos unos mandamientos prácticos que nos manda la Escritura, como por ejemplo en Efesios 4:25, mirábamos ahí que debemos desechar la mentira, que ya no pertenece a esta nueva naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo desechamos la mentira? Sino hablando la verdad. Ese es el remedio, esa es la contraposición a la mentira. Nos decía también Efesios 4:28, el que hurtaba, ya no hurte más, nos dice la Escritura, ¿verdad? Efesios 4:31, mirábamos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cosas pequeñas, pero que al nosotros ocuparnos de ella en el poder del Espíritu, vemos entonces que nuestra santificación es progresiva, porque se evidencia un fruto espiritual. También Efesios 5:4 nos hablaba de que inmundicia o avaricia, esto éramos antes, éramos inmundos, éramos avaros, pero nos dice Pablo, por inspiración del Espíritu, que ya ni siquiera se nombre entre vosotros ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Dice, estas cosas ya no competen a la vida del cristiano. En Colosenses 3:8 mirábamos también, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Son mandamientos expresos en la palabra de Dios con el propósito de que seamos transformados y no incurramos en estos pecados que tienen que ver con el viejo hombre. Por tanto, si alguien está incurriendo en este tipo de pecados, no está mortificando su carne y por lo tanto no está progresando en esa santificación. Colosenses 3:9 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Estos son los mandamientos que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra y miramos ahí un poco ejemplo de ello. Hoy vamos a pasar a la segunda razón
por la que debemos progresar en nuestra santificación. La segunda razón es que el hombre que sabe que ha resucitado con Cristo y ha puesto su mira en las cosas de arriba, será un hombre justo, digno de confianza, sincero, generoso y veraz. Esas son las evidencias, esos son los frutos de aquel que ha resucitado juntamente con Cristo. Vamos a leer un pasaje que está en Segunda de Pedro y lo vamos a leer capítulo 1, del verso 3 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8. Nos dice así en la Escritura: como llamados a participar de esta naturaleza divina, nos dice el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, esto es Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado, mire que nos ha dado, dice la Escritura, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y cuál es la razón por la que Dios nos ha dado estas preciosas y grandísimas promesas, hermanos? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la razón, el propósito por el cual Dios ha dado tan grandes y preciosas promesas, hermanos. No es para andar ahí usándolas para cualquier cosa, las promesas de Dios. No es para cosas terrenales, hermano, sino para ser participantes de esa naturaleza divina en Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o los malos deseos que había en nosotros. Vemos ahí en la Escritura la razón o el propósito por el cual nos ha hecho participantes de su naturaleza divina en el conocimiento y estas grandes promesas. La razón por la cual Él nos sacó de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia que había en nosotros. Nuestros corazones llenos de maldad, depravados por naturaleza, pero el Señor nos sacó de la corrupción de ese mundo. El verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué razón? Porque Dios nos sacó de la corrupción de ese mundo, nos hizo participantes de su naturaleza divina. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces este pasaje que acabamos de leer. Recordemos que nuestra segunda razón es que si hemos sido resucitados con Cristo y hemos puesto nuestra mirada en las cosas de arriba, somos justos, dignos de confianza, sinceros, generosos y veraz. Ahora este texto que acabamos de leer, en el verso 5, Pablo aquí a la iglesia dice: vosotros también, dice, poniendo toda diligencia. ¿Qué es poner toda diligencia? Es poner prontitud. Es un sentido de solicitud, darle importancia. Eso es diligencia, ¿verdad? Lo contrario es ser negligente a estas cosas. La diligencia es la prontitud o la importancia que le damos a esos mandamientos del Señor.
No debemos esperar algunos excusas. Es que yo soy niño en la fe o soy inmaduro y tal vez más adelante creo que voy a crecer más. Nos dice que debemos de hacerlo con diligencia y con prontitud. Por esto mismo nos continúa diciendo el pasaje. Por esto mismo, añadir, y comienza a mencionar ahí, añadir a su fe. ¿Qué es esto de agregar o añadir? Es decir, que debemos hacerlo de manera simultánea, llevando al lado todos estos elementos que va a mencionar a continuación y que deben de ser agregados a nuestra fe. De manera simultánea, llevar al lado, debemos añadir a nuestra fe, y comienza a decir, virtud. La virtud es la excelencia en hacer estas cosas. Debemos añadir a nuestra fe virtud. Y como es algo simultáneo que debemos de llevar al lado, es decir, no debemos primero vamos a alcanzar virtud como que si fuera un nivel y después vamos a ver esta otra parte. No, es de manera simultánea, dice, añadimos virtud y a la virtud ¿qué? Conocimiento. Añadimos conocimiento a nuestra fe, al conocimiento, dominio propio. Note aquí que hay una secuencia de cosas que suceden en la vida del cristiano. Es evidente que el conocimiento es importante para que nosotros conozcamos la verdad de Dios, para que esté basada en la promesa firme de la palabra de Dios y no en los inventos humanos y no en las formas humanas o los métodos humanos para progresar en la santificación. Es en base a la verdad de Dios, es en base al conocimiento revelado en su palabra que nosotros conocemos a Dios y lo que Él nos ha mandado que obedezcamos. Simultáneamente, mientras conocemos la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros, hermanos? Ejerce ese poder a través del Espíritu Santo, también nos da dominio propio, de manera simultánea, el conocimiento, el dominio propio. ¿Cómo vamos a tener dominio propio si no conocemos lo que Dios nos dice en su palabra, que debemos resistir y combatir contra estas obras de la carne? Dominio propio, de manera simultánea al dominio propio, es añadida paciencia, hermanos. Es evidente cuando nosotros, a través de la palabra, del conocimiento de la verdad y de la operación del Espíritu en nosotros, que podemos controlar nuestros apetitos, nuestros deseos carnales. ¿Qué hace el dominio propio? Nos refrena. Si éramos hijos de ira, si éramos violentos, ahora en esta nueva vida en Cristo, uno de los frutos que se hace evidente es que el cristiano tiene dominio propio. Es una operación espiritual en la vida del creyente y como tiene dominio propio, tiene paciencia, hermano. No tuviéramos paciencia si no hubiese ese dominio propio en nosotros. No respondemos mal por mal a causa de ese dominio propio que tenemos. Si no hay dominio propio, nos vamos a los golpes con cualquiera. Respondemos de manera igual a aquel que nos ofende, pero a causa de que son frutos espirituales, este conocimiento, este dominio propio, nos da paciencia, esa virtud de la paciencia, de soportar aún aquellos que nos persiguen. Esa paciencia es traducida también como perseverancia. Somos perseverantes en nuestra fe. A la paciencia también es añadida la piedad. Note que todos estos elementos que nos describe ahí para nuestra santificación son simultáneos. Por eso esa traducción de añadirá es la palabra griega pareiferos, que significa simultáneamente o llevar al lado. A la paciencia le es añadida la piedad.
y a la piedad afecto fraternal. Cuando somos piadosos, hermanos, en nuestra vida, en nuestra santificación, tenemos ese afecto fraternal por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Y ese afecto fraternal, que es la comunión con nuestro prójimo, también es ese amor puro que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es el amor ágape, es el amor puro. Aquí no estamos hablando de amor filial, que es esa relación con nuestros semejantes, o el amor eros, como el mundo ama. Este es el amor ágape, el amor que lo sufre todo, como dice Corintios en su carta, que lo soporta todo, a causa de buscar el bien de nuestro prójimo, de amar a nuestros hermanos. Así que vemos la riqueza de las promesas de Dios han sido con el propósito de que ahondemos en estas cosas pequeñas que muchas veces vemos, pero que son necesarias para nuestra santificación. Si nosotros no andamos caminando de manera simultánea, ahondando en estas cosas, estaremos ociosos. Nuestra vida será improductiva. No evidenciaremos la transformación que Dios está operando en nuestra vida. Por esa razón es que leímos antes desde el verso 3 para tener un contexto de lo que Dios estaba hablando ahí. Pero ahora el verso 8 nos va a dar el propósito de abundar simultáneamente en los aspectos anteriores que leímos acerca de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El verso 8 nos da el propósito de abundar simultáneamente en estos aspectos anteriores. Nos dice, porque si estas cosas, oiga bien, si estas cosas, las que leímos antes, que debemos de añadir de manera simultánea, si estas cosas están en vosotros, y no solamente están en vosotros, y abundan, dice. O sea, el llamado aquí es abundar en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal, y el amor debe de ser de manera abundante, nos dice la Escritura. No de vez en cuando, hermanos. No cuando se nos pegue en gana. No según nuestros estados emocionales, si hoy me siento bien o mañana no, entonces voy a ser cambiante. Entonces el verso 8, el apóstol Pedro nos dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, mire qué va a suceder. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Comprende por qué es tan importante abundar en estos elementos de la gracia de Dios para nuestra santificación? Porque no nos dejarán estar ociosos, hermanos. Pero ocioso no es simplemente un estado físico del cual podamos pensar de que alguien que está acostado viendo la televisión. No, usted puede estar afanado en su trabajo, en su quehacer diario, pero estar ocioso espiritualmente. No solamente es un estado físico de que está sentado en la cama y viendo una serie de Netflix. Ocioso en el sentido espiritual es que usted puede andar en sus quehaceres diarios, en el hogar, barriendo, trapeando, haciendo comida, o en el trabajo en 8 horas, haciendo horas extras, y vuelve a su casa, se acuesta, no tiene tiempo para leer la palabra de Dios, no tiene tiempo para la oración, no tiene tiempo para enseñar, instruir a sus hijos. Eso es andar ocioso espiritualmente. Aunque ande activo en el resto del día,
Y muchas de las personas que viven así se excusan en esa manera: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero no hemos sido llamados para ofrecer a Dios lo que nos queda de tiempo, el resto que nos pueda sobrar, porque Dios no quiere sobras, hermano. Dios quiere todo de nosotros. Y ese todo también comprende nuestro trabajo para la gloria de Dios, nuestra familia para la gloria de Dios, el quehacer de la casa para la gloria de Dios. De manera que andamos simultáneamente al lado con estas virtudes que están siendo añadidas a nuestra vida espiritual. No debemos separar, por tanto, de estos quehaceres diarios a la vida espiritual como que si no pertenecen a ello. Entonces, hermanos, si nosotros estamos añadiendo estas cosas a nuestra fe, las veremos incluso en nuestro trabajo, en la manera de comportarnos. Hablaremos en base al conocimiento de la verdad revelada de Dios. Ejerceremos el dominio propio en el trabajo, en todo lugar donde andemos. Manifestaremos la paciencia de soportar unos a otros. Andaremos en piedad y no en cosas deshonestas. Tendremos ese afecto fraternal por nuestros semejantes y abundaremos en amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la operación de su Espíritu, está aconteciendo a cada instante en nuestra vida, hermano. Entonces, Pedro concluye dándonos el propósito de estas cosas en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. En el verso 8 dice: si estas cosas están en vosotros, él lo pone ahí como una prueba de que si hemos sido regenerados, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Personas que pueden tener 15 años de estar en una iglesia y no tienen un conocimiento fructífero de su vida espiritual y en la verdad de Dios, que aún continúan siendo niños espirituales. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no son practicantes, no son obedientes a estos mandamientos y no abundan en ello. Por lo tanto, están ociosos espiritualmente y por consiguiente no pueden tener ningún fruto espiritual en su vida. Ese es el remedio, hermanos, no hay otra manera. ¿Quiere ser fructífero en su vida espiritual? Debe de ahondar, debe de abundar en estos elementos que nos describe la carta de Pedro. Porque haciendo así, hermanos, no estaremos ociosos. Al contrario, manifestaremos un fruto de continuo en ese conocimiento que hemos recibido del Señor Jesucristo. Por eso, la primera razón nos decía Horatius Bonar, que si esta teología excelsa y erudita que disfrutamos, si no es llevada a la práctica, hermanos, si no es hecha carne noblemente en el quehacer diario, no sirve de nada, hermanos. Mayor condenación llevaremos si, conociendo claramente las Escrituras, nosotros las desechamos por vivir ociosamente sin dar fruto en esta vida. Horatius nos dice que el cristianismo nació para la tenacidad, hermanos, que no es una planta exótica del cual podamos ahí vislumbrarnos qué hermosa esa planta exótica. En cambio, el cristianismo sí es fuerte, hermanos. El cristianismo es fuerte y está reforzado por los embates del viento. No languido, ni infantil, ni cobarde. El cristianismo no es para cobardes, hermanos. No es para personas que un día sí y otro día no. No es para los que dice Santiago, que por un oído le entra y por el otro le sale. No es para el inconstante. Por eso hay
mucho éxodo dentro de las filas del cristianismo, porque cuando vienen los vientos y los embates, las tormentas, los primeros que saldrán son aquellos que han puesto una fe falsa. Están cimentados bajo una fe falsa. Pero el verdadero cristiano, su fundamento es Cristo, y aunque venga, como dice la parábola, que construyó sobre la roca cuando vinieron los vientos y las tempestades, la casa de este hombre no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El cristianismo está fundado sobre Cristo, sobre su verdad, y por lo tanto el cristiano camina con paso firme y cuerpo erguido, cruzando aún en medio de estas tormentas y aflicciones del tiempo presente. ¿Cuál es la conducta a la cual hemos sido llamados como creyentes? Hemos sido llamados a ser amables en este mundo, pero firmes a la vez. Debemos de hacer esas diferencias con los significados de las palabras. Para el mundo, las palabras que podemos utilizar que manifiestan piedad para el mundo es tontería, es lo absurdo. Porque para ellos la viveza según el mundo son otras virtudes, pero de manera mala, ¿verdad? Dañina. Para el mundo ser amables a veces es tonto. Pero el cristiano es amable, pero a la vez es firme. No porque seamos amables significa que tenemos debilidad de carácter. Somos firmes. Como cristianos somos gentiles, hermanos. Somos reconocidos. El cristiano debe de ser reconocido por ser alguien gentil, pero honesto a la vez. Somos gentiles y honestos. Somos tranquilos, pero no superficiales. No debemos confundir estas cosas. Somos serviciales, hemos sido llamados a servir a los demás, pero no somos tontos también. O sea, no porque seamos serviciales, vamos a dejar que alguien quite nuestra libertad de poder decidir. Muchas veces, ¿verdad? La gente se quiere aprovechar del cristiano, pero no somos llamados a ser serviles en ese sentido, ¿verdad? Somos serviciales, pero también hay límites que nosotros debemos poner en algunas cosas. Somos decididos, pero no somos groseros, hermano. No tememos argumentar con palabras firmes de condenación contra el error, ni levantar su voz contra el mal circundante con el pretexto de que no es de este mundo. No somos llamados a quedar bien con las personas o el mundo. Somos llamados a levantar la verdad de Dios, aunque los hombres los menosprecien y por causa de ello nos traiga persecución. Usted ve a veces que invitan a personas a eventos públicos del mundo, ¿verdad? Pero a veces ponen restricciones a lo que este hombre debe de decir. No debe mencionar el nombre de Jesús. No debe de ser esto. Usted debe de decir solamente esto. Un verdadero hombre de Dios no se va a someter a estas cosas. O por quedar bien con la multitud solo va a decir cosas bonitas, pero no va a hablar la verdad de Dios, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, el juicio sobre las naciones si no se arrepienten. El hombre de Dios no rehúye a reprender honestamente a alguien por temor de que no juzguen de mostrar un espíritu no cristiano. No es que yo mejor evito reprender a mi hermano o a este prójimo para que no me juzgue de falto de amor. ¿Qué es lo común hoy en día, hermanos? Aún dentro del círculo evangélico. No juzgues cuando el lobo se está comiendo una oveja. Cuando hay un desorden en las iglesias, cuando hay herejías, prácticas antibíblicas y alguien levanta la verdad de Dios sobre estas cosas. Este es falto de amor, divisivo, no tiene misericordia, solo Dios puede juzgar
claro, Dios va a juzgar y la palabra así lo dice y hablo conforme a la verdad de Dios. Así que hermanos, el cristiano nació para la tenacidad. Vamos a ver la tercera razón para ir avanzando, por la que nosotros debemos progresar en nuestra santificación en estas cosas pequeñas. La tercera razón, hermanos, es que muchos de nosotros no hemos madurado en la vida cristiana. Dentro de la iglesia hay, por decirlo así, niveles de madurez espiritual. Están los bebés espirituales, los recién nacidos, que necesitan leche, necesitan de nuestro cuidado, con amor, con paciencia. Están ya los niños espirituales que ya tienen cierto conocimiento de la doctrina básica. Están los jóvenes, han crecido más en la doctrina. Pero también están los adultos, los que han alcanzado mayor madurez espiritual. A esto la Escritura nos manda que deben de estar enseñando a los demás y que no tienen necesidad de esa leche espiritual, ya debieran de ser maestros, nos dice la carta de Pedro. Pero debemos saber que muchos no han madurado en la vida cristiana. En la carta de Gálatas, capítulo 5, verso 7, la carta de Gálatas, que es una carta fuerte, un llamado fuerte a la iglesia en Galacia que estaba siendo dividida a causa de los judaizantes. Que Pablo le dijo, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos maravilló? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a acabar acaso por las obras de la carne? Que eran estas costumbres, estos ritos físicos del judaísmo que querían añadir a la fe. Entonces en el verso 7 del capítulo 5, dice Pablo, vosotros corríais bien, es decir, iban en la dirección correcta, en la verdad, en la fe en el Señor Jesucristo, en la salvación, solamente por fe, iban bien, dice Pablo. Iban en la dirección correcta, estaban en el fundamento verdadero, que es Cristo. Y dice que corrían bien, o sea, iban avanzando de manera acelerada. La pregunta de Pablo es, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Por supuesto, él ya había hablado de estos judaizantes, pero él no entendía cómo cristianos estaban poniendo oídos a los judaizantes si habían recibido la verdad de la palabra de Dios. Ustedes iban bien, estaban corriendo bien. ¿Quién está estorbando para no obedecer la verdad de Dios? Y la pregunta debe resonar en la iglesia hoy en día. ¿Quién les está estorbando para no obedecer la verdad? ¿Será tu pecado? ¿Será que estás prestando oídos a otras palabras y no a la verdad de Dios? No solamente podemos aplicar esto a los judaizantes en ese tiempo, podemos aplicarlo a todo aquello que nos lleva a desenfocarnos de nuestra carrera, de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. De repente, alguien podía estar avanzando en la fe, creciendo en la fe, y algo lo desvió. Yo recuerdo a alguien que se graduó en un seminario muy serio, que estudió la gramática, las herramientas del griego y el hebreo, se supone para poder comprender mejor el texto de las Escrituras, pero luego él estaba negando la encarnación del Verbo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que alguien, teniendo la verdad enfrente de él, pueda negar una doctrina cardinal de la Escritura? Pero sucede, hermanos, y no debemos descuidarnos de ello. Debemos tener cuidado de lo que escuchamos y sobre qué estamos fundamentando
nuestra fe. Pablo dice que ha sido una obra que se inició bien, pero dejada sin terminar. Es como una batalla emprendida con valentía, pero librada a medias. Eso pasa, es muy común dentro de las iglesias, hermanos. Lamentablemente, no todos son del Señor. Pero por esa razón se debe de predicar el evangelio vez tras vez, porque dentro de la comunidad hay personas no regeneradas que pueden pensar que han sido regeneradas, que tienen una profesión falsa de fe, que están librando una batalla por un tiempo con valentía, con vehemencia, pero que a mitad del camino abandonan esa lucha. Como la parábola, ¿verdad?, del sembrador, la conocemos bien. Incluso uno dice que por un tiempo estuvo. Empieza como desde un inicio, que la primera prueba, bueno, se fue aquel, ¿verdad? La palabra fue ahogada, pero como que la segunda persona persevera más tiempo, pero a mitad del camino también sucede lo de al primero. Abandonan la fe porque su fe no estaba puesta en la verdad del Señor Jesucristo. Así pasa con muchos. Es cuestión de tiempo cuando desertan de las filas del cristianismo, para evidenciar que no fueron cristianos verdaderamente. Son como un libro en que se escribió el prefacio y nada más. ¿Acaso no deshonra esto a Cristo, hermanos? Alguien que haga a media las cosas o abandone el camino. ¿No representa esto mal a su evangelio? ¿No es un mal testimonio? Se niega su cruz, se menosprecian sus palabras y se anula su ejemplo. Y el nombre del Señor es blasfemado allá entre los incrédulos por aquel que aparentemente vivía una vida cristiana, pero a mitad del camino evidenció que era falsa y volvió al mundo y se volvió peor. Y entonces es un mal testimonio porque los incrédulos no entienden esas cosas. Por esa razón, hermanos, debemos ser fieles testimonios de la verdad de Dios. Preocuparnos por estas cosas pequeñas, hermanos. Si hay un pecado que a usted lo ata o lo hace tener dominio sobre usted, muchas veces es porque perdemos de vista las cosas pequeñas o el origen de ellas. Por ejemplo, si estás pasando por tu celular o un dispositivo móvil y sabes que qué clase de contenido puede capturar tu atención y contaminar tu mente, tu alma, para llevarte a cosas, porque el pecado va creciendo y llevarte a cosas peores. Este inicio de estas cosas pequeñas, tú puedes vencerlas con la ayuda del Espíritu Santo, evitándolas en el momento, ¿verdad? No te quedes ahí donde el pecado te quiere ahí, como a Eva, ¿verdad? Vio aquel fruto del árbol prohibido. Siempre es por la vista, hermanos, y el deseo de nuestro corazón. Cosas pequeñas como tener dominio sobre eso. Si esto me lleva a esto, lo evito. Recuerdo cuando el pastor mencionaba sobre la doctrina de la amputación, ¿verdad? Algo así, de la amputación. Cuando Cristo se refiere que si tu ojo te es ocasión de caer, ya le recordé, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor entrar con un ojo al reino de los cielos y no con los dos irte al infierno. Hablamos de que eso es un sentido figurado.
Es lo mismo, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, evita esas cosas inmediatamente. Y ahora, ¿verdad? Con los algoritmos de las redes, se evidencia más cuando un pecado domina, ¿verdad? Porque te salen aquellas cosas de lo que consumes. Pero en cambio, cuando tu vida está habituada a estos afectos espirituales, tu contenido, todo lo con que te alimentas, es como ese algoritmo, ¿verdad? Te alimentas de la palabra de Dios, pues eso precisamente vas a estar consumiendo y te va a estar saliendo. Mi esposa a veces se ríe porque ella dice que en mi Instagram solo me salen de bebés. Pasa viendo muchos bebés. Pero es algo similar lo que sucede en nuestra vida espiritual, hermano. De lo que nos estamos alimentando es lo que nos domina. Entonces, cosas pequeñas en las cuales necesitamos poner mucho énfasis para combatirlas. Nos dice Horatius, la vida santa está compuesta de una multitud de cosas pequeñas, palabras pequeñas, no discursos o sermones elocuentes, pequeñas acciones, no milagros, ni batallas, ni grandes actos de heroísmo, de poderoso martirio. En todo ello es lo que consiste la verdadera vida cristiana. Evitar las maldades pequeñas, los pecados pequeños, las inconsistencias pequeñas, las pequeñas debilidades, las pequeñas tonterías, las pequeñas indiscreciones e imprudencias, las pequeñas manías, las pequeñas indulgencias al yo y a la carne. Estas cosas pequeñas son las que realmente hacen que esa raíz crezca y empiecen a dar no fruto del Espíritu, sino esas obras de la carne. Cuando somos indulgentes al yo y a la carne, somos permisivos. Los pequeños actos, las pequeñas equivocaciones o aberraciones de una integridad absoluta, las pequeñas demostraciones de avaricia o mezquindad, las pequeñas señales de avaricia y codicia, pequeñas señales de mundanalidad y frivolidad, que la gente convive con ellas sin darle importancia y piensa que con venir al culto al Señor o el miércoles a discipulado, como en el papismo, llegan a calmar su conciencia, pero cohabitan con estas cosas pequeñas que infectan su alma terriblemente. Estos pequeños estallidos de mal humor deben de ser eliminados, hermanos. El enojo, el egoísmo, la vanidad, evitar cosas pequeñas como estas nos ayudan a mantener la belleza de una vida santa. Amén. Necesitamos ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Porque cuando otro nos dice las cosas, nos queda una, ¿verdad? O tomar el consejo o rechazarlo y seguir en lo mismo. La cuarta razón, hermanos, por la que debemos progresar en nuestra santificación en estas cosas pequeñas, es que todo aquel que aprendió de Cristo, que camina con Dios, no va a ser alguien artificial, que únicamente está representado por un papel o un personaje. El que verdaderamente ha nacido de Dios, esa fe que se le ha sido dada vence al mundo, nos dice la carta de Juan. Porque no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Entonces el que aprendió de Cristo y camina con Dios es un cristiano, es verdadero. No va a ser alguien artificial, no interpreta el personaje de cristiano el día domingo o donde haya una convocatoria de una actividad cristiana, evangelismo, oración, discipulado. Esas cosas son externas y nosotros no las podemos ver. Sin embargo, alguien puede estar fabricándolas.
y haciendo de ello una religión basada en el logro humano, porque estoy cumpliendo ciertos deberes. Pero es solamente un personaje, es solamente una fachada. Como los fariseos, que eran celosos por la ley de Dios y aún habían añadido mandamientos para aparentar una gran piedad y que el pueblo los alabara. Pero el Señor, que conoce los corazones y las intenciones de los pensamientos de los hombres, sabía que ellos eran sepulcros blanqueados. Y les dice a ustedes, lavan la taza por fuera, pero por dentro está sucia. Así es la vida de un hombre que se pone el traje de cristiano, que viene el domingo, que todos lo ven como alguien piadoso, pero en su casa, en los secretos, se comporta como un inmundo, sin temor, sin reverencia delante de Dios. Ten cuidado, hermanos, de cómo estás viviendo tu vida, sobre todo en el secreto, donde nadie te ve, pero considera en esta mañana que el ojo de Dios está puesto sobre toda alma en esta tierra. Su ojo lo ve todo. No hay oscuridad, no hay lugar secreto donde el hombre pueda esconderse, porque ahí está el Dios omnipresente. Ahí está su santidad acusando tu alma por la vida en que estás llevando. Y si no hay un arrepentimiento verdadero, estás acumulando ira para el día del juicio de Dios. No vivas entonces de manera artificial. No te pongas ese traje de cristiano. Si no lo eres, ve y arrepiéntete, porque dice la Escritura que Él no te desechará, sino que te recibirá y perdonará tus pecados. Y si Él te da ese don de la vida eterna, cambiará tu naturaleza, que hoy te lleva a estar dominado bajo el poder del pecado, bajo la corrupción, y Él te dará nuevas vestiduras, una nueva naturaleza, para que puedas enfrentar la batalla contra el pecado, mortificarla y vivir una vida del Espíritu que agrada a Dios en todas las cosas. Ese es el verdadero cristiano y el que camina con Dios. Alguien que no es falso, alguien que vive y anda en la verdad, alguien que proclama la verdad con su vida misma. Esa es la manera, hermanos, en la que nosotros debemos progresar en nuestra santificación, deteniéndonos a revisar nuestra vida. ¿Cuáles son esos mandamientos que Dios nos ha dado para purificarnos? Hemos aprendido hoy en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del verso 3 al 8, que debemos añadir a la fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No vienen con una oración repitiéndola, vienen abundando, trabajando en ello de manera constante. Y entonces nos dice la palabra, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no estarán ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, abundaremos, como dice Colosenses 1:10, en ese fruto verdadero. Oremos en esta mañana, amados hermanos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor.
Gracias por tu palabra, que es el conocimiento verdadero, que hace sabio al necio, Señor, que hace veraz al mentiroso, Señor, que hace pacificador al que era contencioso, Señor, que hace generoso al que antes era avaro, Señor, y codicioso, que hace amoroso al que antes era divisivo. Gracias porque es en esa promesa eterna, Señor, que nos ha sido dada por voluntad de Dios en el Hijo, Señor, que nos ha justificado, nos ha limpiado de toda maldad, Señor, nos ha revestido en esta justicia santa y pura, Señor. Y se nos han sido dadas todas las cosas para nuestro provecho, para nuestra piedad, Señor. Si hay pecado, Señor, y sí siempre pecamos constantemente, ayúdanos a desechar toda inmundicia y malicia de nuestros corazones y mentes, a que tu Santo Espíritu nos purifique, Señor, nos santifique. Y la manera en que lo hace es que nosotros trabajamos ocupándonos de nuestra salvación, Señor, en estas cosas pequeñas, como el enojo, la ira, la mentira, Señor, la maledicencia, la falta de perdón. Todas estas cosas, Señor, son superadas por ese poder del Espíritu en nosotros, para cambiarlas por verdaderos frutos espirituales que se manifiestan en la manera en que tratamos a nuestros semejantes y en la manera en que reverenciamos tu nombre, Señor, sabiendo que tú eres santo y perfecto. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.